Hola, qué gusto arrancar esta sesión. Hoy tenemos por delante un viaje intelectual súper fascinante para revisar de dónde vienen nuestras instituciones educativas. Como académicos, a veces caemos en la trampa de mirar hacia atrás, a esos casi 1000 años de la Edad Media y pensar, sí, una época de puro letargo intelectual. Pero a ver, hoy vamos a desmentir eso por completo. En este análisis a fondo, vamos a ver cómo, en medio de cambios sociales gigantescos, se plantaron literalmente las semillas de las prácticas académicas que usamos hoy en día. A ver, entremos en materia. Hay un mito gigantesco que etiqueta a todos estos siglos como la Edad Oscura, como si alguien hubiera apagado el interruptor del cerebro humano apenas colapsó el Imperio Romano. Sin embargo, la realidad que arrojan nuestras fuentes es totalmente distinta. El conocimiento no se esfumó en un agujero negro, simplemente se reorganizó, se guardó casi bajo llave y se fue transformando. Pensemos lógicamente, si fue una época tan oscura, ¿cómo es posible que nos haya dejado la mismísima estructura universitaria que hoy sostiene nuestra investigación y docencia? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Bueno, esta es nuestra hoja de ruta para el análisis de hoy. Primero, el monopolio del saber. Segundo, los espacios de enseñanza medieval. Tercero, el rol del maestro. Cuarto, la evolución del estudiante. Y cerramos con el quinto, el nacimiento de la universidad. Para dimensionar todo esto correctamente, hay que ubicarnos en el tiempo. Imagínense esto. Arrancamos allá por el siglo V, tras la caída de Roma, atravesamos todo ese despertar urbano del siglo XII y llegamos hasta el siglo XV. Es casi un milenio entero, 1000 años de prueba y error de cuidar los textos con la vida que finalmente detonaron en una innovación educativa monumental. Pasamos entonces a nuestro primer punto, el monopolio del saber, la restricción del conocimiento. Como en toda época, aquí había un reto pedagógico enorme. Y el problema de este periodo no era la falta de conocimiento, sino que estaba súper concentrado. Era literalmente un recurso exclusivo y VIP. La educación quedó atada por completo a la Iglesia. No existía ni por asomo la idea de democratizar el saber o de una educación pública. Todo quedaba entre las élites religiosas. Y el objetivo, fíjense bien, no era crear librepensadores, sino salvar el alma y formar clérigos que pudieran mantener el orden. Aprender consistía básicamente en memorizar y copiar textos a mano para que la doctrina no se perdiera. Vamos al punto 2 de nuestra hoja de ruta. Espacios de enseñanza medieval. La evolución de los espacios educativos. Como el aprendizaje estaba tan controlado, los lugares donde se enseñaba también lo estaban. Pero esto fue abriéndose poco a poco. Miren esta progresión, es buenísima. Paso 1, empezamos con las escuelas monásticas, literalmente fortalezas aisladas en el campo donde se copiaban libros letra por letra. Luego, el paso 2, nos vamos a las ciudades con las escuelas catedralicias y el nacimiento de los famosos Studia, lo que trajo una vida intelectual mucho más urbana y movida. Y el paso 3, el gran salto, las universidades, instituciones autónomas dedicadas 100% a cultivar la mente. Y claro, al crecer estos espacios, hubo que organizar mejor qué se enseñaba. Así nacen las artes liberales, una tremenda innovación medieval. Dividieron el conocimiento en dos grandes bloques. Por un lado, el trivium, con la gramática, la retórica y la lógica, básicamente las herramientas para pensar y hablar bien. Por el otro lado, el quadrivium, que agrupaba la aritmética, geometría, astronomía y música, las artes de los números y la materia. Si lo analizan bien, este es el ancestro directísimo de nuestra división moderna entre humanidades y ciencias. Tercer punto en nuestra agenda. El rol del maestro, la evolución del docente. Si cambiaron las aulas y cambió el currículo, era obvio que el rol de los profes también tenía que dar un giro de 180 grados. Es como el día y la noche. En la Alta Edad Media, el maestro era una figura casi monumental, la autoridad absoluta, su palabra era ley. Pero si adelantamos la cinta hasta la época de las universidades, el maestro cambia por completo. Ya no solo dicta dogmas, ahora es un guía. Es alguien que te ayuda a desmenuzar textos dificilísimos y, lo más importante, modera debates. Pasó de dictar sentencias a ser un facilitador del pensamiento. Y esto nos conecta directo con el punto 4, la evolución del estudiante, de la obediencia a la argumentación. Porque claro,
Un cambio tan drástico en quien enseña produce un cambio radical en quien aprende. Aquí vemos uno de los saltos más impresionantes en la historia intelectual. El estudiante monástico original era definido por la sumisión pura. Su trabajo era escuchar, memorizar y, la peor parte, copiar libros enteros a mano a la luz de las velas. Imagínense pedirle hoy a un estudiante que haga eso sin internet ni copias digitales. Imposible. En cambio, el estudiante universitario es otra especie. Es un participante hiperactivo, ya no traga entero, exige comprender el porqué y se mete de lleno en el debate y la argumentación lógica. Llegamos así a nuestro último punto, el quinto. El nacimiento de la universidad, el clímax de la pedagogía medieval. Todo este caldo de cultivo con estudiantes preguntones, maestros facilitadores y ciudades llenas de vida tenía que estallar de alguna forma en los siglos XII y XIII. ¿Y cuál fue el motor de todo esto? El método escolástico. La escolástica no era solo filosofía aburrida, fue una tecnología pedagógica de punta. Tenía dos pilares, la lectio, que era leer y analizar a fondo, y la estrella del show, la disputatio, el debate puro y duro. Obligaba a los académicos a chocar ideas opuestas usando la lógica para llegar a una síntesis. Literalmente sentaron las bases de cómo investigamos y debatimos hoy en día. Y bueno, esto no se hizo solo por arte de magia. Tuvimos colegas académicos impresionantes que empujaron las fronteras del conocimiento. Figuras de la talla de San Agustín, la genialidad enciclopédica de San Isidoro de Sevilla, las reformas de Alcuino de York, la brillantez lógica de Pedro Abelardo y la imponente capacidad de síntesis de Tomás de Aquino. Todos ellos fueron construyendo, paso a paso, esta monumental escalera académica. Para ir aterrizando nuestro análisis de hoy, me gustaría que nos quedemos con esta conclusión clave de nuestras fuentes. El surgimiento de las universidades abrió el camino a una educación más sistemática y organizada. A pesar de que la Edad Media arrancó con un sistema súper restringido y elitista, terminó encontrando su propia solución. Lograron crear comunidades autónomas para aprender y debatir, dejando atrás el silencio de los monasterios. Y para despedirnos, quiero dejarles una pregunta provocadora para pensar. Hemos visto cómo de una supuesta época oscura brotaron maravillas como la universidad y el debate crítico, cosas que hoy sentimos súper normales. Así que, viendo a la velocidad que va todo hoy en día, ¿qué prácticas educativas de nuestro presente, esas que no cuestionamos ni por un segundo, van a ser vistas en 1000 años como los primeros y arcaicos pasitos hacia una revolución educativa gigante? Hay que mantener viva esa capacidad de asombro y de cuestionarlo todo. Ha sido una sesión extraordinaria. Los invito a seguir indagando en la riqueza de nuestra historia académica. Hasta la próxima.